Videos para el maestro. Lengua materna. Español. Tercer grado. Bloque 1. 3. Leer y comentar textos argumentativos. Estrategias para buscar textos argumentativos. ¿Los estudiantes se comportan como buscadores de información estratégicos? ¿Son eficientes sus búsquedas? Debemos considerar que nuestros alumnos necesitan desarrollar nuevas habilidades informativas y que esto formará parte de la alfabetización informacional necesaria, puesto que la enorme cantidad de materiales impresos y digitales a la que por el momento tenemos acceso ha aumentado notablemente. Este crecimiento de las fuentes de consulta no quiere decir que traiga beneficios inmediatos. Por eso debemos manejarla eficazmente para localizar, reorganizar y valorar la información, permitiendo al estudiante alcanzar los resultados esperados y evitar la frustración. Es muy importante que, como docentes de telesecundaria, conozcan y manejen algunas estrategias básicas de búsqueda y valoración de textos argumentativos con un propósito social específico. Maestras, maestros, mi nombre es Gisela Hernández Escobar y les doy la cordial bienvenida a este programa de la asignatura de Lengua Materna, Español. ¿Qué estrategias podemos utilizar para buscar textos argumentativos? Cuando de buscar información se trata, debemos ser reflexivos. Tener en cuenta que será una tarea compleja y altamente dinámica, ya que tendremos que analizar algunas estrategias para saber localizar y seleccionar información de textos argumentativos confiables. Para ello, retomo el artículo sobre aprender a informarse en la red, que hacen Hernández y Fuentes, quienes hablan de la importancia de llevar un proceso de aprendizaje donde los estudiantes puedan poco a poco manejar de forma eficaz la información digital. Aquí no hay otra opción más que comenzar con la lectura de textos que les ayuden a encontrar los materiales necesarios, que respondan a las preguntas sobre el tema que se busca desarrollar. Tomemos en cuenta que encontrar textos argumentativos en la biblioteca no es sencilla. Tenemos la oportunidad de recurrir a la red. La eficiencia en el proceso de búsqueda de información en Internet será de gran apoyo si el alumno tiene clara la tarea que desarrollará y ha delimitado el tema. El proceso de búsqueda en Internet, señala Hernández y Fuentes, constará de las siguientes estrategias. 1. Formulación de la demanda. Saber reconocer la necesidad de información. Consiste en determinar el alcance de la información necesaria, considerando, por ejemplo, la profundidad que se desea alcanzar sobre el tema, la extensión, la temática relacionada, cobertura, temporalidad, saber cómo y cuándo emplear diferentes preguntas. Algunas son mejores para resolver un problema, destinatarios finales, entre otros. Es necesario que se plantee hipótesis sobre los posibles resultados o información que se puede hallar en Internet. Incluso puede llevar a cabo una búsqueda preliminar para cerciorarse que los resultados arrojados están dentro de lo que espera encontrar y, de ser necesario, reorientar el tema. 2. La elección de fuentes de información. Se tiene el hábito de iniciar la búsqueda desde un motor genérico o conocido. En muchas ocasiones los estudiantes utilizan pocas fuentes de información. De manera general, se limitan a fuentes de información como Wikipedia o en motores de búsqueda como Google, pues desconocen las opciones de versiones académicas como pueden ser Schoolpedia o Google Académico, incluso otros buscadores más especializados como puede ser Sirius, ERIC, Scientific Commons o los repositorios que las instituciones proporcionan. 3. El acceso a la información. Este acceso se hace seleccionando el motor de búsqueda y mediante la escritura de una o varias palabras clave. Deberá realizarse de manera planificada, es decir, identificar con qué palabras, recursos, técnicas, relacionadas, no relacionadas, sinónimos, frases, etc., se obtendrán mejores resultados y se obtendrá mayor éxito en menos tiempo. Los estudiantes, si desean ser organizados, tendrán presente 3 elementos: lo que se desea encontrar, la pregunta que se formula al sistema y la interpretación que hace el sistema a dicha pregunta. 4. La selección de la información. La selección de la información deberá realizarse considerando
en primer término, el tema y en segundo, la profundidad con que se desea tratar. En ocasiones se utilizan los primeros listados sin percibir que tal vez la información más adecuada esté en páginas siguientes. Además de considerar si la información es fiable, cuestionando la fuente, la autoría y las fuentes de referencia. También es importante considerar la actualización de la información. Compañeros docentes, los estudiantes deben conocer algunas estrategias de búsqueda de textos argumentativos por el tipo de publicación, tipo de texto o por el análisis de su contenido. ¿Cómo identificar la calidad, seriedad o prestigio de los textos argumentativos? Finalizando el proceso de búsqueda de la información, es importante que nuestros estudiantes evalúen su calidad, considerando si la información es la adecuada, cuestionándose en qué grado sirve y da respuesta a las preguntas iniciales y sobre todo a la tesis que refuerza, considerando su relevancia, clasificando y organizando la información de forma jerárquica como apoyo al tema que se desarrolla, la autoría, en donde se tomará en cuenta el especialista o institución que hace el señalamiento, fuente reconocida que los publica, instituciones u organismos que los suscriben o difunden, y los resultados al contrastarlos con otras fuentes, que le ayudará a dar credibilidad o fiabilidad a los argumentos elegidos. Pero sobre todo, es importante que realice una evaluación del proceso, considerando cómo se reguló para identificar los aciertos y errores en futuros procesos de investigación. Es importante reconocer que al final no se debe quedar en una simple copia de la información que puede ser el resultado de búsqueda superficial. Si se retoma la importancia de contrastar la autoría de un texto, es igualmente importante registrar las citas o referencias de acuerdo con algunas normas para citar la información de manera correcta, como pueden ser los formatos APA o Chicago, para darle crédito a los autores consultados. Se deben utilizar algunos recursos de organización a través de fichas, blog virtual, gestores de marcadores y favoritos que les ayuden a cerrar su trabajo. Maestras, maestros, me despido. Hasta la próxima.